La clase de hoy, chicos, va a continuar con lo que fue nuestra materia pasada, ya con lo que estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre... ¿Recuerdan cuál fue el tema de la semana pasada? ¿Alguno se acuerda? ¿El boom latinoamericano? Excelente, Milka. La semana pasada estuvimos hablando, como dice la compañera, del boom latinoamericano. Y no sé si recuerdan por ahí, por allá, yo les mencioné esto, mencioné el realismo mágico. Fue un tema que salió, un tema que se conversó, que se definió un poquito, pero el día de hoy nos vamos a centrar un poquito más en él. Vamos a explicar mejor qué era este realismo mágico, cómo se escribía, cómo lo podemos reconocer, ¿cierto? Y más que nada nos vamos a enfocar en esa parte del boom latinoamericano. La semana pasada mencionamos a todos estos escritores que fueron muy importantes para Latinoamérica y que se encargaron de que este boom. ¿Qué quiere decir el boom? Que nuestra literatura, la literatura de aquí, de Latinoamérica, todo esto que antes no se conocía, hiciera un boom por el resto del mundo, que explotara para todos. Eso fue el boom latinoamericano. Que todo el resto del mundo, los otros países, otras personas que leen, conocieran Latinoamérica, supieran que aquí hay buenos escritores y que se genera muy buena literatura de todas formas. Ahora, empecemos definiendo realismo mágico. Si bien el realismo mágico no surge como tal, así como, oye, lo inventé en el boom, es el boom el que se encarga de darle una fuerza completa. El realismo mágico como tal surge en el arte. Fue un crítico de arte el que lo usa por primera vez cuando estaba mirando algunas obras de ciertos artistas, ¿ya? Un crítico de arte, Franz Roh, describió una pintura que demostraba una realidad que estaba alterada. ¿A qué me refiero yo con una realidad alterada? Lo podemos ver aquí en este pequeño ejemplo, donde estamos viendo como si estuviéramos mirando por una ventana común y corriente, y de la ventana está lloviendo, pero no son gotas de agua, sino que están lloviendo personas. Esto es una pequeña alteración de lo que sería la realidad común y corriente. El que hace esta obra se llama René Magritte, y René Magritte tiene muchas obras que fueron definidas como obras de realismo mágico, cosas que podrían ser reales, pero al mismo tiempo no. Es como tomar la realidad y moverla un poquito, es como cambiarla lo suficiente para que se entienda que no es real lo que estamos viendo, sin embargo nos da una vibra como de que sí. Luego de que este término estaba siendo usado en el arte, me dije por René Magritte, fue utilizado por ciertos escritores latinoamericanos. Ellos vieron estas obras, sintieron que, oye, esto de la alteración de la realidad no solamente puede funcionar en el arte, sino que podemos llevarlo a la literatura, podemos cambiar un poco lo que se ha hecho hasta ahora. Tomemos este término y empecemos a usarlo. Y es aquí donde se marca una actitud diferente hacia la realidad. Como dijimos la semana pasada, el realismo mágico no es una expresión literaria mágica. ¿Por qué? Porque la finalidad no es hablar de emociones, o sea, no es suscitar emociones, no es hacerte a ti sentir algo, sino que es hablar, expresar emociones, ¿ya? Por sobre todas las cosas, es una actitud que se tiene frente a la realidad. Ya, aquí hay una definición que puede ser un poco extraña, porque yo les digo, oye, esto no quiere suscitarte emociones, sino que quiere expresar emociones. Hay ciertas películas, digamos una película de terror. Una película de terror, ¿qué quiere hacer? ¿Qué es lo que busca una película de terror en la gente?
¿Qué le pasa a usted cuando ve una película de miedo? Generar miedo, ¿cierto? Como dice Benjamín, busca el temor. Una película de terror busca que la gente que la está viendo sienta algo, busca generar una emoción, busca asustar a los que la están mirando, buscan que yo, como, como persona que está viendo esa película, sienta algo especial, que se me ponga la carne de gallina. El realismo mágico no busca que las personas sientan algo, sino que busca que entiendan lo que estaba sintiendo el escritor o lo que sentían las personas que están en esa obra. Habla mucho de los sentimientos. El escritor va a sugerir un clima sobrenatural, pero que no se aparta de la naturaleza, que deforma para ello la percepción de las cosas, deforma los personajes, los acontecimientos que son reconocibles para la trama. ¿Ya? Entonces, esto va a plantear un mundo distinto, pero igual al nuestro. Al tiro se los explico eso. Cuando se habla de este tipo de literatura, cuando nosotros hablamos de realismo mágico, no estamos haciendo referencia al Señor de los Anillos. Tampoco estamos hablando de hadas, ni estamos hablando de dragones. Ya no nos estamos transportando a Narnia, no nos estamos cambiando a un mundo especial, sino que estamos modificando nuestro propio mundo, ¿ya? Para que se note diferente, para que se note la magia que hay aquí alrededor de todos. Lo fantástico, al menos en Hispanoamérica, se relaciona más con la forma en la que se percibe el mundo. Hay como un prisma distinto que nos representa. Hay muchas películas que usan esto y usan algo muy especial, que lo tenemos en Chile, que lo tiene mucho en México, que lo tienen todos los países aquí en Latinoamérica, y es una gran cultura folclórica. Los escritores del realismo mágico, los escritores del boom, sabían que había una tendencia de la cultura hacia lo maravilloso. Con las películas de zombies, sí y no. A ver, ¿a qué me refiero con eso? Hay ciertas películas de zombies que podrían caer en realismo mágico. Después te voy a explicar por qué. Pero la gran mayoría no sirve, ¿ya? Porque se está rompiendo nuestra realidad y la gente se temoriza con los zombies. Es algo distinto, algo que tal vez no podría jamás pasar. Y si pasa un zombie ahí, te mueres de susto, ¿ya? Ahora, los zombies son muertos vivientes. Cristóbal y el resto vieron Coco, la película Coco de Disney. ¿La conocen? ¿La ubican? Sí. Si no, también sirve El cadáver de la novia, que está muy metido algo parecido. Ahora, en Coco y en El cadáver de la novia, cuando se terminan estos cadáveres, que también eran, podríamos decir, zombies o muertos vivientes, se meten en el mundo real, pero la gente los acepta. Es como, oh, qué bacán, puedo ver a mis seres queridos nuevamente. Y hay una magia en eso. Hay un realismo de que es un mundo completamente normal, pero al ver estos fantasmas no nos asusta. Nos hace sentir tranquilos porque estamos viendo a un ser querido, estamos viendo a alguien que alguna vez conocimos. Esa es la diferencia entre un zombie y lo que hizo Coco, lo que hizo el cadáver de la novia con los muertos vivientes. ¿Ya? ¿Se entiende esa pequeña diferencia? Ya. Ahora, esto es algo que se va enraizando desde nuestra idiosincrasia, desde nuestra geografía. Nosotros, en Chile, y si alguien es del resto de Latinoamérica también sabrá que en nuestros países hay un montón de mitos y leyendas que emergen desde los tiempos precolombinos. Antes que llegaran los españoles acá, habían un montón de mitos y leyendas. Después, cuando llegaron, también siguieron existiendo un montón distintos. Muchos de ellos se mantienen hasta nuestros días. Ahora, yo sé que los mencionamos la semana pasada algunos, pero ¿conocen alguna leyenda o algún mito típico del país? Creo que la semana pasada hablamos del tuetué, ¿no?
El Trauco también está para allá, para el sur hay un montón, ¿cierto? Tenemos el Trauco, el Caleuche. ¿Cuál otro mito? La Llorona, que la Llorona está casi en toda Latinoamérica, la verdad. Está en México, está en Chile, en Perú y en Bolivia también hay una Llorona. Los argentinos deben tener una, yo creo. ¿Cuál otro? ¿Conocen algún mito y leyenda aparte de eso? Había un mito mapuche sobre dos serpientes divinas que se enfrentaban por el sur. Estaba fracturada en islas y ese es el campo de batalla. Ah, ¿cómo se llaman las serpientes mapuches? Que una representa la tierra, Tentenvilo y Caicaivilo. Una representa la tierra y el otra creo que representa el mar. Una de esas serpientes era buena y quiso salvar a los humanos, por eso conformó las montañas. La otra quería destruirlos, creo, y quería ahogarlos, eran hermanas, y terminaron una batalla eterna. Y es por eso que se genera como toda la geografía allá en el sur, que tiene un montón de islas, porque se generaron por la pelea de esas dos serpientes, que claro, como dice Manuel, es un mito bastante entretenido, y es un mito que uno dice, uy, está como para películas, y ver a las dos serpientes agarrándose, tratando de salvar a los humanos, ¿cierto? Formando islas, una pelea tipo Dragon Ball, rompiendo todo el suelo. ¿Ya? Aquí, en Chile, Latinoamérica en general, en toda Hispanoamérica hay un montón de mitos de ese estilo. Hay unos que tienen historias, pero fenomenales, como el que acabamos de hablar. La leyenda de la laguna del Inca, esa no la conozco, ¿eh? Y hay otras que, como el Caleuche, han llegado después de los españoles, con todos los barcos. Está el Trauco, que ha estado desde hace mucho tiempo. El Tuetué, que tiene que ver con toda la cultura de los brujos y de la magia que hay para el sur. Y en general aquí en Chile vamos a tener un montón. Ahora, como parte de lo que es tomar el realismo, mezclarlo con el folclore, hay un cuento que lo hace muy, muy bien. Y este cuento es La noche boca arriba. No recuerdo si la hemos visto este corto. ¿Lo hemos visto acá, La noche boca arriba? El tío Francisco me dice que no. ¿Qué le vamos a creer? No, dice Janet, ya. Este corto, chicos, que es un cuento, va a mostrar muy bien todo lo que yo les estoy diciendo. Tenemos realismo que se mezcla con magia y además se mezcla con el folclore, con las raíces que tiene Hispanoamérica. Veámoslo y luego lo hablamos un poquito, ¿ya? Ahí va. Él tenía la preferencia, ¿no? Sí, ella cruzó con Rojo. Podrías haber matado a la niña descuidada. No te preocupes, tranquilo.
Una pesadilla, vecino. Eso pasa por dormir boca arriba. ¿Cómo se siente? Le traje una sopita. Provecho. Tranquilo, no se mueva tanto. Es la fiebre. Tome agua y va a ver que duerme bien. Tokak nopa weite poste paripapat lagatlah koja no metsuan netsuikajaya pan sejoktlal te paktli.
Se altepetliga la wismis o soik. Iwan siltik. Klein tlatla na amo te komotli. Amo popoka. Amo yesti ya oyot. Iwan amon nakayo kipale wiseyok teo. Solsi ya oyot. Ya. Ahí tenemos, bueno, tenemos una pregunta de Juan, ¿por qué hacen esto de cambiar la escena con un objeto en la misma posición? Bueno, se hace audiovisualmente para mostrar que una escena está amarrada a la otra, ya que tienen como una cierta continuidad, a pesar de que estén bastante separadas en lo que podemos decir un espacio de la historia. Ahora, sí, estaba hecho con muñecos de plasticina cuadro por cuadro. Ahora, ¿cuál de los dos? Porque nosotros tenemos dos personajes. Uno que está soñando la realidad del otro. Dime, Christopher. Viendo la pinta como estaba viendo el corto, parece que ambos personajes como que están conectados de una manera, porque como se ven en dos perspectivas, la del otro, digamos, el del futuro y el del pasado, se ven dos perspectivas de cada uno. Ya, tú dices que había como una conexión entre ellos. Mira, lo que pasa, bueno, que se explica un poco mejor cuando uno lee el cuento, es que hay uno que está soñando. Dentro de cada vez que pierde el conocimiento, sueña. Y sueña con la otra realidad. O sea, solo uno de estos es el real. ¿Cuál creen ustedes que es el real? ¿El del pasado o el del futuro? El aborigen a punto de ser sacrificado, dice Emanuel, que tenía alucinaciones. Correcto, Emanuel. El real, era Graciela dice que tuvo el accidente. Es extraño porque uno dice, ya, ¿cómo puede ser que un aborigen sueñe con el futuro? Eso es parte del realismo mágico. El que era real, chicos, era el aborigen. Él estaba soñando con esta persona que iba en esta moto, que iba en este, como le dice, animal de metal que zumbaba, que tenía entre las piernas, cuando trata de explicar lo que era una moto. Entonces, cuando termina la obra, o cuando está terminando, podemos ver que este aborigen trata de despertar, que está intentando volver al hospital, volver donde estaba más tranquilo, y no puede. No puede porque esa realidad no existe. Y la realidad que nos está mostrando como verdadera es la era aborigen. Al final se pone a hablar como creía que el sueño era verdad, como creía que estaba en esa ciudad de luces sin llamas. Correcto. Y también podemos ver que al final está en este idioma que era el que hablaban los aztecas. Bastante interesante el corto. Si quieren leer el cuento, también se lo pueden buscar en internet. Un cuento cortito, tiene 4 o 5 páginas. Por si es que les da la curiosidad de saber cómo está escrito. Este también es de Julio Cortázar. Aquí vemos, chicos, todo lo que yo les decía del realismo mágico. Tenemos una realidad que parece ser completamente real. Este tipo andando en moto, ¿cierto? Que puede ser lo más común del mundo, que casi choca una niña. Tenemos una realidad. Pero de repente empieza a cambiar de forma extraña, se empieza a transportar en este pasado folclórico, y no entendemos por qué está sucediendo. Hasta que poco a poco terminamos solamente en este pasado. Nosotros dejamos atrás lo que es el realismo, dejamos atrás lo que es contar una historia tal cual la debemos contar. Se llamará Boca Arriba porque ambos pasan la mayor parte del día boca arriba, uno en una cama del hospital y el otro en el templo del sacrificio. Correcto, Manuel, pero se llama La Noche Boca Arriba, porque los dos están sin poder moverse, uno porque tiene el pie malo, y el otro porque está amarrado para ser sacrificado, y siempre están mirando el techo. Esa es su noche boca arriba. Ahora, en el realismo mágico, vamos a tener lo que es la influencia del psicoanálisis, del surrealismo, culturas indígenas precolombinas, como lo acabamos de ver en el corto, con tradiciones, con leyendas, con mitos, que se producen hechos fantásticos, se producen mitos, y se producen distintas cosas bastante especiales. En este movimiento surge en una época donde había solo realismo.
antes del realismo mágico solo se hablaba de realismo. ¿Qué quiere decir realismo? Historias comunes y corrientes, historias de vida. Juanito vive, va a trabajar, tiene a lo mejor una historia amorosa, o le va mal o le va bien, pero cosas que son bastante comunes, nada que se saliera de lo normal. Llega el boom, llega el realismo mágico y se quiebra con esto. Y empieza poco a poco a hablar de crítica social y a incluir todos estos fantasmas, todas estas cosas mágicas dentro de los cuentos. El realismo mágico es el interés de mostrar lo irreal como si fuera algo completamente cotidiano, como si fuera algo común y corriente. La finalidad de esto, ya dijimos que es expresar emociones y mostrar una actitud diferente frente a la realidad. Tenemos aquí 100 años de soledad, que es una obra muy característica de esto, y que trata de dar verosimilitud, trata de mostrar como que todo lo que pasa en 100 años de soledad pudiera ser real, pero le pone cositas de realismo mágico, le pone por aquí, por allá ciertas pintitas de unas guaguas que nacieron con cola de chancho, de un diluvio que nunca se detenía en una ciudad, de ciertas cosas que iban y venían que no eran del todo normal. Nuestro amigo Jorge Luis Borges también tiene un pequeño cuento que se llama El Otro, que se los voy a dejar ahí. Si es que alcanzamos, lo vamos a ver, ¿ya? Pero no, yo creo que alcanzamos. Lo vamos a ver porque también nos ayuda a ver un poco de qué es este realismo mágico, qué es quebrar la naturalidad, de qué es un cuento que nos está planteando una realidad casi completamente realista, pero que tiene algo extraño, algo bastante diferente. Esto, chicos, nuevamente, como ya les había dicho, es un cortometraje que viene de un cuento. El cuento se llama El Otro, que esta vez es de Jorge Luis Borges. Vamos a ver este y vamos a hablar un poquito. El hecho ocurrió hace algunos años, en el otoño del 69. No lo escribí inmediatamente porque mi primer propósito fue olvidarlo. Pero pasó el tiempo y pienso que si lo escribo, otros lo leerán como un cuento y quizás con los años también lo sea para mí. Discúlpeme, señor. ¿Usted es oriental o argentino? Soy argentino, pero hace un tiempo que vivo aquí, en Ginebra. ¿En la calle Malañú? ¿Cerca de la iglesia? Sí. En ese caso, usted es Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. Y estamos en otoño. No, eso es imposible. Estamos en 1918, aquí, en una plaza de mi ciudad, en Ginebra, aunque debo reconocer que el parecido físico es extraordinario. No te estoy mintiendo. Puedo decirte cosas que nadie sabría. Por ejemplo, en casa hay un mate de plata que tiene serpientes que trajo nuestro bisabuelo de Perú y una palangana de plata. En nuestro armario hay 2 hileras de libros. Uno de ellos es la biografía de mí y un Quijote. ¿Satisfecho? No. Eso no prueba nada. Esto tranquilamente puede ser un sueño y entonces sería natural que usted sepa lo mismo que yo. Puede ser que esto sea un sueño,
pero para mí es muy real. Así que de momento, no sé, pienso que deberíamos dejarnos llevar. Se quedó mirándome sin decirme una palabra. Lo miré fijamente y dirigió su mirada a sus libros de Macedonio Fernández. No, no. No era el libro de Macedonio Fernández. Era de Cervantes. Era de Cervantes. Se quedó mirándome sin decirme una palabra. Lo miré fijamente y dirigió su mirada a sus libros de Cervantes. ¿Querés que te cuente del porvenir que tendrás? ¿De las cosas que vivirás? Mamá está sana y alegre como siempre. Está viviendo en Charcas y Maipú. Papá está muerto hace un tiempo. Tuvo un ataque al corazón. Quiero creer que no sufrió mucho. En casa, ¿cómo están las cosas? Pasó tanto tiempo que no me acuerdo. En casa bien. Papá sigue con las bromas de la fe y mamá muy ocupada, haciendo traducciones de libros. ¿Y tu vida? Mira, no puedo contarte la cantidad de libros que escribirás. No serán demasiados. Muchas poesías y cuentos fantásticos. Ya, vamos a ver hasta la mitad nomás porque es eso, ya es una larga conversación que está teniendo Borges con Borges. ¿Se imaginan ustedes que de repente llegara así su yo del futuro o su yo del pasado a hablarle, a contarle cosas? Sería extraño, ¿no? A lo mejor, claro, una paradoja, dice Cristóbal, no se lo tomarían con tanta paciencia, tanta calma como se lo toma aquí el Borges del cuento, ¿cierto? Le dice, soy tu yo del futuro, y el otro dice, ah, mira, qué curioso. A lo mejor es un sueño, a lo mejor no. Se lo plantea, pero también se plantea la idea de que sí, podría ser la realidad y en algún momento de verdad puede haber llegado este Borges de otro mundo, de otro lugar, del futuro, a hablarle, a contarle cosas, tienen una larga conversación, pasean por este parque. Y es eso, ya, es lo que yo les decía, es tomar el realismo, tomar algo que podría haber sido perfectamente un libro de lo más común y corriente, o sea, dos amigos, tal vez un padre o un hijo charlando en un parque, pero aquí se le pone algo mágico, se le pone algo distinto, se le pone algo que rompe la realidad. ¿Y qué es eso que rompe la realidad? Como dice Cristóbal, esta paradoja, oye, yo soy tú, pero del futuro. La máquina de escribir es una máquina del tiempo. Ya, puede ser así. Yo del pasado compro acciones en Facebook, Instagram y Twitter, dice Juan. Va a llegar el Juan del futuro con los números del loto. Puede ser como un sueño, dice Graciela, sí, puede ser como un sueño. Pero la gracia del realismo mágico, Graciela, es que a pesar de que las cosas que se muestran podrían ser como un sueño, son real, o sea, eso pasó. No es que Borges se vaya a despertar y sintió que es un sueño, no. Eso sucedió en la realidad, dentro del realismo mágico. Es como esto que estábamos viendo anteriormente de La noche boca arriba. Nuestro amigo el indígena sí estuvo imaginando que viajaba al futuro mentalmente, que andaba en esta máquina que sonaba y era de metal. Para eso sucedió en su realidad. Ahora, estas características que vienen de la clase pasada, son las mismas que hablamos rapidito la semana pasada,
Se pueden tener conversaciones con uno mismo, quizás no físicamente en este rollo, pero es gratificante, a veces reconfortante hablar con uno mismo. Sí, ya podría ser así como estarse imaginando, tener sueños y todo, pero el realismo mágico lo plantea como una posibilidad real, que físicamente podría estar tu yo de otra realidad, de otro multiverso, como dice Víctor. Contiene elementos fantásticos y hasta sobrenaturales dentro de nuestra realidad. Los personajes van a ver eso como si fuera algo normal y la realidad se va a distorsionar un poquito, va a cambiar e incluso se puede exagerar. El paisaje y la naturaleza siempre están presentes. En el realismo mágico hay mucho folclore, hay mucha naturaleza, hay mucho de lo que nos acompaña y hace nuestra vida un poco más tranquila, un poco más calma. Estas obras también hay denuncias sociales. ¿Por qué hay denuncias sociales? Porque no podemos olvidar que el boom sucedió en un tiempo histórico donde estaba quedando, como dijimos, embarrada y media aquí en Latinoamérica. Habían dictaduras, golpes de Estado, habían regímenes comunistas, regímenes de derecha, estaba, pero terrible. Entonces, no se podía dejar de lado eso social, así que también se incluía en estas obras. Se rompe el plano temporal, como acabamos de ver en estos dos cortos, o sea, no ocurren todos en el mismo tiempo. Hay veces que hay flashback, hay veces que se viaja al futuro o al pasado, y esto sucede dentro de nuestro realismo mágico. En cuanto al espacio donde están sucediendo estas historias, tenemos lugares marginados, muchas veces de pobreza, porque se dice que en la pobreza o en la normalidad es donde se esconde la magia. Una vez, Gabriel García Márquez dijo esto: un mundo paralelo, quizás fantasía de nuestras cabezas para satisfacer un dilema. Sí, puede ser, así. Ahora, Gabriel García Márquez dijo lo siguiente: mi problema más importante era destruir la línea de demarcación que separa lo que parece real de lo que parece fantástico. Porque en el mundo que trataba de evocar, esa barrera no existía, pero necesitaba un tono inocente que por su prestigio volviera verosímiles, o sea, volviera creíbles, las cosas que menos lo parecían, y que lo hiciera sin perturbar la unidad del relato. También el lenguaje era una dificultad de fondo, pues la verdad no parece verdad simplemente porque lo sea, sino por la forma en la que se diga. Y aquí es donde viene lo importante. Nuestro amigo Márquez dice: tú puedes hacerle creer a alguien cualquier cosa si eres lo suficientemente bueno para escribir, o si sabes la forma real de presentar ese mundo paralelo, de presentar esa fantasía como algo completamente real. Por lo tanto, el realismo mágico es este género donde nuestro autor combina elementos fantásticos con el mundo real, pero debe crear un equilibrio de lo mágico, de lo cotidiano, que esté rompiendo estas fronteras. Esto no es difícil de hacer, porque, como ya les he dicho, aquí en Latinoamérica estamos muy unidos a este lado de la magia, a este lado de las historias, de las leyendas, de los mitos. Aquí está el último corto que vamos a ver. Y este corto es más cortito, está presentado de una forma bastante entretenida, son con marionetas de hilo ahora. Se llama Un señor muy viejo, que es cuando el personaje o el narrador rompe la cuarta pared. Bueno, ahí depende, Juan, de también cómo se haga. Siempre depende cómo se haga. Si se hace como lo hace Deadpool en sus películas, bueno, ahí simplemente es ciencia ficción porque estamos hablando de Deadpool en su película. Hay un libro donde cuando tú estás terminando de leer el libro, te das cuenta que el autor rompe la cuarta pared de la siguiente forma. El autor nos dice: y de repente yo vi entrar a Pedro por la puerta, Pedro siendo el personaje del libro. Pedro llega frente al autor y le dice: oye, ¿por qué me diste este final tan malo, loco? ¿Qué te hice yo para que terminaras la obra de esa forma? ¿Por qué me diste este final tan terrible? El autor no sabía qué decirle al personaje.
El personaje le sigue hablando, yo fui un buen personaje, me porté bien, seguí toda tu indicación, y ahí le está hablando, está rompiendo la cuarta pared. O sea, el personaje se salió de toda su obra, se salió de su personaje y fue a hablar con el autor dentro del libro. Ahí es parte del realismo mágico. Es como que el personaje que se estaba inventando sale naturalmente a hablar con el autor. ¿En qué libro fue esto? No me acuerdo bien en qué libro es, pero apenas lo sepa, les cuento. Déjenme ver. Ya, lo hace Miguel de Unamuno en Niebla. También, no es el que le estoy diciendo, pero también se hace, también se rompe la cuenta. La película Corazón de Tinta. ¿Cuál es Corazón de Tinta? Esa no la he visto, así que no te puedo decir si es o no es realismo mágico. Ya. Un hombre lee cuentos y se vuelve real lo que está leyendo. Sí, podríamos decir que es realismo mágico, sí se vuelven reales esos personajes. Una serie de eventos desafortunados, el narrador habla con la audiencia en el club de la pelea. Ya, pero ahí el narrador, el que está hablando de la audiencia, no los personajes. ¿Ya? Esa es la diferencia más grande. Chicos, vamos a ver este pequeño cortito, que dura 5 minutos, y luego vamos a ver la pregunta esencial. ¿Ya? Con unas alas enormes. Al tercer día de lluvia, habían matado tantos cangrejos dentro de la casa que Pelayo tuvo que atravesar su patio anegado para tirarlos al mar, pues la niña recién nacida había pasado la noche con calenturas y se pensaba que era causa de la pestilencia. El mundo estaba triste desde el martes. El cielo y el mar eran una misma cosa de ceniza. Cuando Pelayo regresaba a la casa, después de haber tirado los cangrejos, le costó trabajo ver qué era lo que se movía y se quejaba en el fondo del patio. Asustado por aquella pesadilla, Pelayo corrió en busca de Elisenda, su mujer, que estaba poniéndole compresas a la niña enferma, y la llevó hasta el fondo del patio. Ambos observaron el cuerpo caído con un callado estupor. Entonces se atrevieron a hablarle. Y él les contestó con un dialecto incomprensible, pero con una buena voz de navegante. Sin embargo, llamaron a una vecina para que lo viera. Ella sabía todas las cosas de la vida y la muerte, y le bastó con una mirada para sacarlos del error. «Es un ángel», les dijo. «Seguro que venía por el niño, pero el pobre está tan viejo que lo ha tumbado la lluvia». Pelayo estuvo vigilándolo toda la tarde desde la cocina. Antes de acostarse, lo sacó a rastras del lodazal y lo encerró en el corral. A medianoche, la niña despertó sin fiebre y con deseos de comer. Entonces se sintieron generosos y acordaron esa noche que al amanecer pondrían al ángel en una balsa con provisiones para 3 días y abandonarlo a su suerte en alta mar. El vecindario completo estaba frente al corral, hostigando al ángel sin la menor devoción y echándole cosas de comer por los huecos de las alambradas. Los más simples pensaban que sería nombrado alcalde del mundo. Otros, de espíritu más áspero, suponían que sería ascendido a general de 5 estrellas para que ganara todas las guerras. La noticia del ángel cautivo se divulgó con tanta rapidez que al cabo de pocas horas había en el patio un alboroto de mercado. Elisenda, con el espinazo torcido de tanto barrer basura de feria, tuvo entonces la buena idea: cobrar 5 centavos por la entrada para ver al ángel. Pelayo y Elisenda estaban felices de cansancio, porque en menos de una semana reunieron mucho dinero.
Sucedió que por estos días llevaron al pueblo un nuevo espectáculo. La mujer araña, siendo casi una niña, se había escapado de la casa de sus padres para ir a un baile. Y cuando regresaba por el bosque, después de haber bailado toda la noche sin permiso, un trueno pavoroso abrió el cielo en dos mitades, y por aquella grieta salió el relámpago de azufre que la convirtió en araña. Semejante espectáculo tenía que derrotar sin proponérselo al de un ángel despectivo que apenas si se dignaba mirar a los mortales. Además, los escasos milagros que se le atribuían al ángel revelaban un cierto desorden mental, como el del ciego que no recobró la visión, pero le salieron 3 dientes nuevos, o el del leproso, a quien le nacieron girasoles en las heridas. Se fueron olvidando del temor y acostumbrándose a la peste. Antes de que la niña mudara los dientes, se había metido a jugar dentro del corral. El ángel no fue menos displicente con ella que con el resto de los mortales. El ángel andaba arrastrándose por acá y por allá como un moribundo sin dueño. La exasperada Elisenda gritaba fuera de quicio que era una desgracia vivir en aquel infierno lleno de ángeles. Una mañana, Elisenda estaba barriendo el patio, cuando un viento que parecía de alta mar la rodeó. Sorprendió al ángel en las primeras tentativas del vuelo. Siguió viéndolo hasta cuando ya no era posible que lo pudiera ver, porque entonces ya no era un estorbo en su vida, sino un punto imaginario en el horizonte del mar. Ya, aquí tenemos otro ejemplo de realismo mágico, otro ejemplo de cómo una obra es capaz de romper la realidad con algo espectacular. Tenemos aquí un ángel que llega de repente a una casa, pero no es un ángel como cualquiera se lo imaginaría, ¿cierto? No es un ángel hermoso, ni con alas blancas, ¿cierto? No es un ángel que vaya a hacer muchos milagros, sino que el ángel es como un viejo, así es como un perrito de la calle que llegó y que está ahí tirado, ahí todo hediondo, que lo tenían y le cobraban la gente por ir a ver al ángel. Entonces la gente del pueblo, en vez de sentir miedo o sentir adoración por el ángel, ellos van a pagar a verlo porque era algo raro. Además de esto nos cuenta de otras cosas de realismo mágico, como normal que había una niña araña. No una niña araña como la película que vimos, sino que una niña que realmente tenía patas de araña porque le llegó un rayo y se convirtió en araña. Ahí también estamos rompiendo la realidad, estamos poniéndole algo extra a lo que sería normal para hacerlo pasar algo extraño, pero la gente lo veía como, oh mira, una niña con patas de araña, vamos a verla como si fuera cualquier cosa, como ir a ver una película al cine. La temática que tratan estos cuentos son elementos autorreconocimiento de los escritores. La búsqueda, la justificación de sí mismo, cambiar, dejar de lado lo europeo, y nuestros personajes, nuestros amigos aquí, no suelen tener muchos viajes físicos, no suelen moverse de un lado al otro. No es como en El Señor de los Anillos, donde tenemos a un personaje que debe ir lejos a destruir un anillo. No es como en, digamos, Star Wars, donde también tenemos un personaje que debe moverse por el universo para lograr sus metas y todo. Aquí el personaje tiene un viaje más interno, cambian de un espacio, pero en sus fantasías, en sus sueños, en las cosas que están sucediendo a su alrededor. El ejemplo era Pedro Páramo, que si bien viajó al pueblo donde había vivido su padre, se dio cuenta que el viaje fue más interno, con las cosas que aprendió ahí, con las cosas que logró él cambiar y aprender en esto. Ahora les voy a decir la pregunta esencial. Chicos, esta pregunta esencial se va a relacionar con otra que ya tuvieron y esto les va a hacer un poco más fácil todo el trabajo. Primero, vamos a adaptar una obra, pero ustedes van a adaptar una obra propia. Vimos la semana pasada cómo nuestro amigo Borges tomó la historia del Minotauro y la cambió, ¿cierto?, a la casa de Asterión. Y también vimos cómo este rapero Ceblade tomó la casa de Asterión y la adaptó a la casa de Aster. Ahora les toca a ustedes hacer una adaptación. ¿De qué?
de la noticia de la pregunta esencial número 18. En la pregunta esencial número 18 ustedes tenían que hacer una noticia que fuera extraña, que fuera original, que rompiera la realidad. Y ahora usted la toma y la transforma en un pequeño cuento de realismo mágico. Si es que hay alguno de acá que no haya hecho la 18, que no haya entregado esta noticia, debe hacerlo de cero, debe inventar de cero su cuento. Ahora, ustedes la semana pasada también vieron un montón de cuentos de realismo mágico y se dieron cuenta que no es necesario hacerlos extremadamente largos para que sean cuentos buenos. Usted puede hacer un cuento cortito, puede hacer un cuento mediano, ¿ya? Y puede referirse a lo que habló en la noticia. Juan Tapia, el chupacabra regresa, ya. Juan habló del chupacabra en su noticia. Ahora deberías contarnos en forma de cuento qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes contar desde el punto de vista del chupacabras. Lo puedes contar desde el punto de vista de alguien que, no sé, decidió adoptarlo y lo tiene en la casa, ¿cierto? Y lo está alimentando a lo mejor con los gatos de los vecinos. A los vecinos se les aparecen los gatos y nadie sabe por qué. Es porque esta persona está alimentando a su mascotita y su mascotita chupacabra. Puedes contarlo desde el punto de vista de que lo atraparon unos científicos, que a lo mejor lo están investigando, de que se descubrió que es una nueva raza que está aquí, una raza de animal, ¿ya?, en peligro de extinción, por lo tanto se declaró como especie protegida. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para tomarlo desde el punto de vista de un cuento. Sea la que sea su noticia, ustedes pueden jugar ahí y transformarlo a cuento. Ahora, ¿qué dice? ¿Se puede romper la cuarta pared? O como estaba hablando, jugar con el realismo mágico. Tienes que hacerlo de realismo mágico, ¿ya? Sí o sí, es parte de, tienes que hablar de una realidad común y corriente y ponerle algo extraordinario que es el chupacabras, ¿ya? Ahora, romper la cuarta pared depende cómo lo hagas, ¿ya? Prefiero que no, porque puede ser difícil romper la cuarta pared. Así que prefiero que no lo hagas. Si encuentras que es necesario, dale. Debe empezar como había una vez. No es necesario, Graciela, puedes empezarlo así. Hay muchos cuentos que comienzan así, pero no es necesario, ¿ya? Hay un montón de formas de empezar los cuentos. Puedes decir, en la ciudad de La Cruz, o últimamente hemos estado viendo que la naturaleza ha cambiado un poco. Puedes empezar de la forma que tú quieras, ¿ya? Ahora, algo importante. Si su noticia, chicos, fue algo completamente realista, porque hay alumnos que hicieron noticias completamente realistas, van a tener que agregarle algo de realismo mágico ahí. Van a tener que ver cómo le ponen un extra. Si su noticia fue de un incendio, por ejemplo, puede decir que, por ejemplo, después del incendio se dieron cuenta que los árboles no se estaban quemando. ¿Por qué? Bueno, ahí iremos a saber en su cuento. Puede decir que se dieron cuenta que el fuego era frío. ¿Sabe por qué? Que había un fantasma que estaba dañando los bosques porque se estaban robando el agua. Usted verá que le pone de realismo mágico para darle ese extra a la noticia. El fuego tiñó los árboles de colores también puede ser, Juan, muy bien ejemplo ahí para los que hicieron algo en incendio. Tenemos la idea de Juan, el fuego tiñó los árboles de colores, los transformó en piedras preciosas, los convirtió, no sé, en árboles frutales ahora. Se quemaron todos los pinos que habían ahí, se transformaron en peumos, árboles autóctonos, qué sé yo, ¿ya? Hay muchas formas de meterle realismo mágico a esta historia. Y como yo les digo, la pueden hacer cortita, 4, 5 líneas, o la pueden hacer más largo si es que se emocionan, porque hay algunos de aquí que se emocionan escribiendo y también está perfecto. Lo que no me hagan un cuento de 2 líneas, traten de ponerle un poquito más de amor. Ya, chicos, estamos ya en la hora.